Hola, hola, queridos amigos. Vamos a empezar con el tema número 5 y primeramente vamos a buscar la palabra antídoto en el diccionario porque va incluido en el título del tema. ¿Qué quiere decir la palabra antídoto? Primero, farmacia, sustancia que neutraliza la acción venenosa de un tóxico determinado. 2. Medio para evitar algo reprobable o no deseado. Antídoto. Entonces ya escuchamos que es un medio, es una sustancia farmacéutica que neutraliza el veneno, que neutraliza cualquier problema, cualquier enfermedad y neutraliza para que no siga más en el curso o siga su curso en dañarle su salud. Ya sabemos. Ahora, hoy sí, vamos a hablar un poco sobre el tema. Y el tema es el antídoto contra la inmoralidad sexual. Ese es el título. Desde una perspectiva o desde un punto de vista cristiano o cristiana, el Nuevo Testamento enfatiza varios aspectos sobre, por ejemplo, cómo evitar caer en pecado, cómo, cómo poder evitar caer en problemas serios dentro de la iglesia e incluso fuera de la iglesia. El antídoto. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el antídoto o el remedio para evitar seguir o evitar un problema serio dentro de la iglesia como un adulterio, fornicación, incesto, etcétera? Cualquier tipo de pecado. Primero, el dominio propio. Ayuda, no es exactamente el remedio, pero ayuda a controlar los deseos y actuar conforme a las propias convicciones. El amor busca el bien de la otra persona, en lugar de usarla como un medio para satisfacer deseos. Evitar situaciones que fomenten la tentación, como tocándole la mano, bromeando con la hermanita, ¿no? Tocándole la manita o dándole espaldazos o abrazos muy sensuales. Cultivar una vida de oración. Aquí viene lo más importante, cultivar una vida de oración. Esto tiene que ver mucho con Dios. Cultivar una vida de oración, sobre todo, y crecimiento espiritual también, son recomendaciones frecuentes. En Primera de Corintios 6, 18 al 20, Gálatas 5, 22 al 23 se destaca la importancia de huir de la inmoralidad sexual, desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que incluye el dominio propio. Esto se logra no por filosofía, psicología, sociología, no por experiencias, no por la ley de tribunales, sino esto se logra a través de un acercamiento al Señor Jesús, al Padre, al Espíritu Santo. La inmoralidad sexual es un término que suele referirse a conductas sexuales que una tradición moral o religiosa considera contraria a sus principios. Queridos amigos, estamos dando una pequeña explicación o un pequeño detalle sobre el título, el antídoto contra la inmoralidad sexual. Es el título. No, aún no hemos entrado en el tema. La Biblia, la Biblia, el término que con frecuencia se traduce como inmoralidad sexual, proviene de la palabra griega porneia. Porneia, de ahí exactamente viene la palabra pornografía. Un concepto amplio que engloba diversas prácticas sexuales consideradas incompatibles con la enseñanza bíblica sobre la sexualidad. En el contexto cristiano generalmente se entiende como cualquier relación sexual
fuera del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, también no dice aquí entre hombre a hombre o mujer a mujer, sino dice aquí hombre con mujer. Eso lo dice la Biblia. Así dice la Biblia, según esa interpretación. Algunos pasajes donde aparece este concepto son Mateo 15:19, Primera de Corintios 6:18, Primera de Tesalonicenses 4:3 al 5, Hebreos 13:4. Fuera del ámbito religioso, inmoralidad sexual no tiene una definición universal, ya que las normas éticas y culturas varían entre sociedad y personas. En muchos contextos contemporáneos, la evaluación moral de las conductas sensuales se centra en principios como el consentimiento, el respeto mutuo y la ausencia de corrección. No se olviden de que em, la ética, bueno, mejor hablemos, los mandamientos de Dios son específicamente para personas que quieren seguir. Ahora, para las personas que quieren vivir sin el mandamiento de Dios, sin el concepto del cristianismo, de la palabra de Dios, de un Jesús, de un Padre, eso es otra cosa. Pero la Biblia habla con los que conocen Biblia y con los que quieren hacer su voluntad. Bueno, ahora, la inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Según la interpretación tradicional cristiana, incluye conductas como relaciones sexuales fuera del matrimonio, el adulterio, aunque también existe una palabra griega específica para adulterio, moikeia, la prostitución, el incesto y otras prácticas sexuales prohibidas por la ley bíblica o la ley de Yahweh, Jehová, Jesús. El Nuevo Testamento enseña que los creyentes deben evitar la inmoralidad sexual porque el cuerpo es considerado un templo del Espíritu Santo y está llamado a honrar. Si nosotros estamos en pecado, podemos arrepentir. Es un problema serio, pero no es un problema de muerte. Aún Dios da la oportunidad de que nosotros podamos hacer su voluntad. El antídoto contra la inmoralidad. Vamos al tema, el antídoto contra la inmoralidad. Aunque Pablo dirigía a otras personas en los textos anteriores, el principio puede aplicarse de manera general a todos los cristianos. Sin embargo, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué estaba ocurriendo en Corinto? ¿Por qué todos estos problemas? ¿Por qué usted y yo ahora estamos hablando de esto? ¿Por qué la Biblia menciona mucho? Al parecer, algunos en Corintio creían que, dado a que el Evangelio les había liberado, podían hacer lo que quisieran. Como en la actualidad también se piensa lo mismo. Algunas iglesias, algunos hermanos piensan así. Argumentaban que así como el estómago fue creado para la comida, el cuerpo fue creado para el sexo y el sexo para el cuerpo. Primera de Corintios 6:13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esta es la respuesta. Pablo responde que esto es una tergiversación de la libertad cristiana. La falta de integridad en las cuestiones sexuales es incompatible con la identidad cristiana y constituye un uso indebido de la libertad concedida al hombre por medio del Evangelio. Como siempre ha pasado, siempre la gente lee y luego tuerce el significado y le da otro detalle, otro significado de acuerdo a su necesidad. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuimos liberados del pecado, no para cometerlo. De hecho, el cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pertenecemos a Cristo. Segunda de Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? No, de ningún modo. Pertenecemos a Cristo. ¿Y quiénes somos? ¿Y quiénes somos? ¿Debe influir lo que hacemos? Una cosa está indisoluble ligada a la otra. Esto es descrito en 1 Corintios 6 de tres maneras diferentes. En primer lugar, somos identificados como elevados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los pecados enumerados en 1 Corintios 6, 9, 10, así como la inmoralidad sexual denunciada en 1 Corintios 6, 12, 20, no tiene cabida en la vida de aquellos que han sido lavados, santificados y justificados. Justificados. En segundo lugar, somos miembros de Cristo. Esto significa que debemos estar unidos a Él. La inmoralidad sexual es una violación de esta unión, la unión entre Cristo y tú. Esto no es la unión de tu esposa y tú, o tu esposo y tú, sino esta es la unión entre tú, individualmente cada cristiano con Cristo. ¿Quién se une con otra persona en relaciones sexuales extramatrimoniales se convierte en un cuerpo con ella? La unión con Cristo a través del Espíritu debe determinar la ética cristiana en material sexual. Así que la ética no está encima de la Biblia, sino la Biblia está encima de la ética. No se olviden eso. Así que si alguien les dice a ustedes que la ética está encima de la Biblia, es mentira. Porque Dios es el que decide. Dios es el que le dice a usted lo que tiene que hacer. No la ética humana, no la filosofía, no la teología humana, sino la palabra de Dios. Dios mismo es el que le dice a usted lo que tiene que hacer. En tercer lugar, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 al 20, usted lo puede leer. La única manera de vivir una vida santa con integridad en cuestiones sexuales es tener una relación íntima con Cristo. Fíjese lo que dice aquí, la única manera de tener una vida santa, ¿no? Una vida consagrada. La única manera de tener una vida santa con integridad y en cuestiones sexuales es tener una relación íntima con Cristo a través del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, si una mujer y un hombre no está íntegramente relacionado con Cristo, con Dios, si no está entregado, si no ama a Dios primero, quiere decir de que el resto no funciona. El hombre y la mujer tienen que amar a Dios primeramente y después la mujer. Dios está sobre encima del amor hacia una mujer. Dios está encima de la ética. Dios está encima de la filosofía. Dios está encima de la humanidad. Dios está encima de las leyes terrenales. Dios está encima de todas las cosas que usted piensa, lo que ve, lo que usted siente, lo que usted ha escuchado. Dios está encima, primeramente Dios. Amigos, vamos a terminar el tema, el antídoto contra la inmoralidad sexual. Ahora continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema
es el matrimonio y la soltería. El matrimonio y la soltería. ¿Qué entiende usted por el matrimonio y la soltería? Estar solo, estar soltero y el matrimonio, ¿no? Bueno, desde otro punto de vista, el matrimonio y la soltería son presentados como dones valiosos, porque ambos son buenos. Estar casado es bueno, porque pues tienes con quién hablar, tienes con quién platicar, tienes con quién entablar una plática. Queridos amigos, estamos empezando este último tema que es el sexto y estamos dando una pequeña un pequeño detalle sobre el título de este tema, el matrimonio y la soltería. Después terminamos ya con el tema. Entonces estábamos hablando, ¿no? Sobre el matrimonio, ¿no? Ser soltero. Ser soltero es muy bueno porque estás libre, no hay quien te, no hay quien te está viendo a la hora en que tienes que llegar, no tienes compromisos económicos, no tienes compromisos amorosos, no tienes compromisos mentales, no tienes compromisos civiles, no tienes compromisos como padre, estás libre. O sea, es lo más lindo que puede haber a un ser humano, a una mujer y a un hombre. Es lo más lindo que usted puede hacer estar solo. Claro, por un tiempo, ¿no? Pues a veces es necesario, ¿no? Tener pareja. ¿Ve? En la Biblia presenta el matrimonio como una unión establecida por Dios entre un hombre y una mujer, basado en el amor, la fidelidad y el compromiso, etcétera. Algunos pasajes importantes son Génesis 2:24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y ya se unirá a su mujer y será una sola carne. El matrimonio y la soltería, estamos en el tema. Hebreos 13:4, perdón, Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio. Efesios 5:25 al 33. El matrimonio se presenta como una ilustración del amor de Cristo por la iglesia. La soltería. La Biblia también considera la soltería un don que permite a algunas personas dedicar más tiempo y atención al servicio de Dios. Pablo de Tarso escribe en Primera de Corintios 7 que tanto el matrimonio como la soltería son dones de Dios. Primera de Corintios 7:7. La persona soltera puede ocuparse para más plenamente de las cosas del Señor. También está en Primera de Corintios 7:32 a 35. Quien desea casarse no peca al hacerlo. Primera de Corintios 7:28. El matrimonio es una opción honor, con mucho honor. Usted se casa con mucho honor. Su pareja, usted, su matrimonio es con mucho honor. La Biblia no presenta el matrimonio como superior a la soltería, ni la soltería como superior al matrimonio. Más bien enseña que ambas condiciones pueden vivirse de manera fiel a Dios según el llamado y la circunstancia de cada persona. En ambos casos, el énfasis está en vivir con santidad, amor y fidelidad. Bueno, amigos, ahora pasamos al último tema, el matrimonio y la soltería. La afirmación de Pablo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 aparece en el contexto de una advertencia como la inmoralidad sexual. Ser templo del Espíritu es la única forma de llevar una vida santa y es la única manera de mostrar fidelidad a su pareja, practicar justicia a sus hijos, a su pareja, a sus padres, a sus suegros, a la comunidad, etcétera. La iglesia es una comunidad cristiana que también usted va a reflejar también su integridad al estar conectado con Dios. Ve, la comunidad cristiana que se distingue del entorno que le rodea,
La presencia del Espíritu Santo hace posible esto. ¿Cómo ilumina este pasaje? Vamos a ver lo que dice, vamos a leer un pasaje nomás. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tal vez usted se pregunta, hay muchos de nosotros tenemos preguntas sobre los divorcios, sobre los problemas, las separaciones. En verdad hay cosas en que uno no tiene respuesta, nadie tiene respuesta, a veces ni el pastor tiene respuesta, porque da tristeza. Hay jovencitas, hay jóvenes que se casan de 18 años y ya de 20 años están, de 19, 20 años se están separando, se están divorciando por problemas de infidelidad, por problemas de irresponsabilidad, qué sé yo, agrégale usted, ¿qué más? ¿Qué más nosotros los seres humanos cometemos, verdad? También por el alcohol, las drogas. Muchos jóvenes se divorcian por todos estos problemas que existen en el mundo. Entonces, si usted me pregunta a mí y usted me dice a mí que si puede volver a casarse después de un problema de divorcio con justa razón, yo la mera verdad, yo no tengo ni una respuesta. La palabra de Dios habla, ¿no? Sobre el, sobre las personas, sobre el matrimonio. Pero el Señor Jesús, el Padre, ¿no? El Padre del Señor Jesús, cuando criaron al hombre y criaron a la mujer, y luego el hombre fue casado, ¿no? Por el mismo Padre, el mismo Hijo, y él dijo que nadie los va a separar. Nada va a ser, nadie puede separar este matrimonio. Pero, pero, esto lo dijo él entre los que conocen la ley. Ahora, con los que no conocen la ley, eso es otra cosa. Porque Pablo también habla también donde dice que él habla con los que conocen la ley. La Biblia, francamente, directamente, de manera muy determinante, habla con los que conocen la ley. Pero los que no conocen la ley, pues cada quien vive conforme vive. Cada quien hace lo que quiere. Así que no hay que confundir. Si usted tiene algún problema de matrimonio, algún problema divorcio, órale a Dios, pídele a Dios. Es la única persona que tiene respuesta. Porque muchos pastorcitos, muchas personas, ancianos, llegarán y le dirán, tú ya no te puedes casar. Ya. Pero ¿y qué tal si usted tiene 19 años y 20 años y luego le prohíben así? Yo pienso que Dios no es un Dios malo, no es un Dios em, cruel como para ver la infelicidad suya, quedarse de 20 años, de 19 años sola. Imagínese estar sola para el resto de su vida. Hay muchas personas que se enfrascan en una cosa y lo único que dicen es, mira, yo he estado sola por mucho tiempo. Pero es que esa persona, su yo no es el yo de la otra persona. ¿Ve? Es como Dios, es como que nosotros no somos Dios. Yo no soy Jesús. Y Jesús no es yo. Y el Padre no es yo. Yo soy quien soy y no soy lo que la otra persona es. Entonces, el Padre y el Hijo entienden las cosas. Pero eso sí, póngase en oración. Vamos a continuar. Hay lecciones, estos son temas muy hay mucha contradicción sobre esto y no quiero entrar en detalle. Y perdonen que me metí a hablar de eso. No debería de haber metido a hablar de eso. Hay lecciones importantes sobre la sexualidad en 1 Corintios 7. ¿Ve? Es notable que el mandato huyan de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6, 18. Esté enmarcado por la idea de unirse a Cristo.
Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está su opción. Si usted quiere casarse con Cristo y se quiere quedarse con él, quédese con él. Como un cura, como un sacerdote. Pues si usted se quiere casarse, hágalo. En Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si usted cree que no puede estar solo, evite la fornicación. Entonces cásese, porque aquí la Biblia lo está diciendo y yo lo estoy leyendo. Además, Dios es el creador de la sexualidad y un privilegio reservado por Dios exclusivamente para ser disfrutado por un hombre y una mujer heterosexuales y biológicamente nacidos como tales en el contexto del matrimonio, el único tipo de unión matrimonial sancionado en la Biblia. Al decir, huyan de la inmoralidad sexual, Pablo puede tener en mente la historia de José, Génesis 39, 6 al 18. Dice así, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció pues esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo, José, duerme conmigo. Y él no quiso, o sea, José no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que haya en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Hasta ahí vamos a parar la historia, no vamos a seguir, pero aquí José demostró su fidelidad a Dios y no quería cometer fornicación. Y la mujer de su amo, que quería dormir con José, José le dijo no, y puso sus razones. Además, bueno, al decir huyan de la inmoralidad sexual, Pablo puede tener la mente de la historia de José, ¿no? Y la historia dice que ante las insinuaciones lujuriosas de la esposa de Potifar, José huyó de la casa. Génesis 39:18 es referencia. Génesis 39:18 dice, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Esto se menciona nada menos que 4 veces en Génesis. Aunque la Biblia no lo dice directamente, se da a entender que José se mantuvo virgen hasta llegar al matrimonio. Génesis 41:45 dice, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera y sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Quería hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Ese era José. Así que aquí tienen ustedes un ejemplo. Así que no digan que no se puede evitar la fornicación. Claro que sí se puede. Hablando de un hombre de soltero, ahí está José, ejemplo de la soltería, ejemplo de fidelidad con Dios primeramente. Ahora en el matrimonio, eso es otra cosa. Ya en el matrimonio usted tiene que ser fiel. Usted tiene que ser fiel a la mujer. Cuando está solo, es fiel al Señor Jesús y al Padre. Y cuando usted está casado, es fiel a su mujer. Pero bueno, ahora si hablamos en términos espirituales, tiene que ser fiel a Dios primero para ser fiel a su esposa. Hasta aquí llegamos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Ha sido un placer. Gracias por visitar al canal. Cuídense mucho.